las primeras civilizaciones históricas. En el Oriente Medio, en el llamado Creciente Fértil, a lo largo de las riberas del Tigris y el Éufrates en Mesopotamia y alrededor del río Nilo en Egipto, surgen lo que son las primeras civilizaciones denominadas históricas. Estas se expanden alrededor del mundo e influyen en la creación de lo que conocemos las primeras civilizaciones históricas. Estas influyen a la creación de las primeras civilizaciones históricas, cuales son Persia, China, India, Egipto, Mesopotamia, Palestina y China. Empezaremos con una de las civilizaciones que empezó todo, Mesopotamia. Mesopotamia, en griego significa entre dos ríos, y esta civilización se le llama así porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esas fértiles tierras surgieron 4000 años antes de Cristo las primeras ciudades-estado de la humanidad, siendo las más conocidas Ur, Urú, Lagash. Estas primeras ciudades-estado eran independientes una de las otras para protegerse, estaban rodeadas de una gran muralla. En el centro de la ciudad construían el Sigurat, un templo donde vivían los sacerdotes, y desde entonces controlaban el comercio y las cosechas y los impuestos. El sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la ciudad. En estas ciudades se extendían campos de cultivos atravesando por canales de riego que aprovechaban el agua de los ríos. Con ella regaban los cultivos y le daban de beber a los animales. La mayoría de los habitantes eran agricultores y pastores, aunque también había artesanos que vendían sus productos en los mercados. Con tanto bienestar, las ciudades fueron creciendo. Los conflictos entre ellas por la probidad de las tierras empezaron estas guerras, hicieron que existieran jefes militares que poco a poco se convirtieron en monarcas, en reyes entre los años 3000 y 1000 a.C. Las tierras de Mesopotamia fueron dominadas por diversos pueblos o ciudades. El primero fue el reino de Akkad, luego el imperio babilónico, después el imperio asirio y por último el imperio persa. Pero ¿saben por qué ha sido tan importante esta civilización para la humanidad? Pues por varias razones. La primera es porque fue en Mesopotamia donde hacia el año 3500 a.C. surgió la escritura. Al principio lo hacían con sencillos dibujos llamados pictogramas. Con el paso del tiempo esos dibujos serán simplificados y se fueron convirtiendo en signos, que es lo que conocemos como escritura uniforme. Esta escritura se realizaba con un punzón de madera sobre tablillas de arcilla. Otra de las grandes aportaciones de Mesopotamia fue su arte en arquitectura. Crearon el arco y la bóveda, con lo que consiguieron construir templos, palacios magníficos para decorar las paredes y las puertas de sus templos, utilizando relieves. Hoy en día Mesopotamia es Irak. China es un inmenso territorio que durante siglos se mantuvo ajeno a las influencias externas, gracias a su situación geográfica, limitada al noroeste por los montes de Altai, al desierto de Gobi, al sur del Himalaya y al este por el Océano Pacífico. China pudo forjar durante varios miles de años una cultura propia, ajena totalmente a los acontecimientos que ocurrían en el resto del mundo. La dinastía Shu, correspondiente a la Edad Clásica, se extiende del 1027 al 256. En ella se da un desarrollo importante de la agricultura, gracias a sistemas de riego y almacenamiento de agua. Se inicia el uso del hierro y se desarrolla la manufactura de laca. Durante la dinastía Chu, la filosofía cobra un auge sin precedente con Confucio y Lao Tse. La medicina china, medicina ancestral originaria de la antigua China, ha perdurado y ha evolucionado a lo largo de la historia. Durante la segunda mitad del siglo XX, esta terapia ha ido introduciéndose en los países occidentales y ha obtenido una gran aceptación entre los usuarios de estos países, que han encontrado en ella una medicina diferente, nada agresiva y muy preventiva, mediante la cual se obtienen resultados eficaces y rápidamente. La medicina china es una medicina holística, ya que entiende que no existen enfermedades, sino enfermos. Tiene en consideración no solo lo que sucede en el órgano, sino también lo que sucede en todo nuestro organismo, la manera de manifestarse, cómo responde a las influencias externas y a los estímulos del entorno.
Los pilares básicos de la medicina china son la teoría del yin y el yang, y la teoría de los 5 elementos. Los principios y las premisas de la medicina china se extraen directamente de la filosofía tradicional taoísta, la escuela del pensamiento más antigua y singular de China. La mayor premisa de la teoría medicinal es que toda forma de vida del universo es animada gracias a una energía vital. Persia es una región histórica de Oriente Medio, al este de Mesopotamia, hoy en día la República Islámica de Irán. Se originó como un grupo de tribus nómadas cuya localización original radicaba al norte de la meseta de Irán. La antigua medicina persa ha estado influida por diferentes tradiciones médicas que vinieron de Grecia, Egipto, India y China durante más de 4.000 años y que se consolidó para formar un núcleo de conocimientos que permitió establecer las bases de la medicina en Europa en el siglo XVIII. Existen diferentes libros donde se habla sobre la medicina persa. El sexto libro de Zen-Avesta contiene el primer testigo de la historia médica del antiguo Irán, el Vivad. En el pasaje Vivad, uno de los textos disponibles del Zen-Avesta, podía distinguirse 3 tipos de tratamientos médicos: la medicina por cuchillo, mejor conocida como cirugía; la medicina por hierbas, la fitoterapia; la medicina por palabras divinas, y el mejor tratamiento fue, según Vivad, la curación a través de la palabra de Dios. En el siglo X, la obra literaria de Shemnain de Ferdowsi describe una cesárea realizada en la princesa Rudaba, hija del rey Kabul, Menab-Kaoboli, durante la que un vino elaborado por un sacerdote de Zoroastro se utilizó como anestésico para causar en la paciente la pérdida de la conciencia durante la cirugía. Aunque en gran parte mítico en el contenido, el pasaje ilustra el conocimiento de la anestesia en la antigua Persia. Palestina. Palestina es un estrecho territorio localizado en el extremo suroeste de la Media Luna. Está limitado hacia el norte por los pueblos fenicios y arameos, al este por los amonitas, maobitas y edomitas, así como por el Mar Muerto, al sur por los pueblos egipcios y al oeste por los filisteos y la costa mediterránea. Hacia el año 1500, diversas tribus nómadas hebreas se establecen en Palestina, habitada por los cananeos. 20 años después, Egipto invade Palestina. En 332, Palestina es invadida por Alejandro Magno, lo que determina un cisma entre samaritanos y judíos. El conocimiento que se tiene de la medicina hebrea de esta época proviene de 2 fuentes principales: la Biblia y diversos documentos de los distintos pueblos que tuvieron alguna relación con ellos. La enfermedad es interpretada como producto de una transgresión moral, tanto individual como colectiva, por los que se considera castigo divino. Para los hebreos, Dios es la única fuente de salud e igualmente de todos los males. El ejercicio médico, como Dios es el único capaz de restaurar la salud perdida, la medicina es considerada en un principio como usurpadora de los privilegios divinos y por ende vista como desprecio. La antigua civilización india ocupa la zona que hoy corresponde al estado de Pakistán, occidente de la India, norte cordillera de los Himalayas, sur península por la meseta del Deccan y zona central amplia llanura irrigada por ríos Indo, Ganges y Brahmaputra. Los brahmanes se dedicaban a la religión y la ciencia, los kshatriyas a los guerreros y gobernantes, varsas, comerciantes y agricultores, sudras, esclavos y parias eran considerados impuros dedicados a la Ayurveda, cuya traducción literal significa la ciencia o el conocimiento de la vida. Es el sistema médico tradicional de la India. Su origen se remonta a unos 5.000 a 10.000 años y es ampliamente considerado como la forma más antigua de sanación en el mundo. Se entiende, según la mayoría de los eruditos, que el conocimiento de Ayurveda por fuera de la India influyó en el antiguo sistema chino de la medicina Unani y la medicina humoral practicado por Hipócrates en Grecia. Por esta razón, la Ayurveda se refiere a menudo como la madre de toda la sanación. Antiguo Egipto. Egipto es un país que hoy en día todavía existe, situado en la parte noreste de África. Pero lo que llamamos Antiguo Egipto era una civilización que empezó hace más de 5.000 años. Y que duró aproximadamente 3.000. El origen del Antiguo Egipto comienza con el faraón Narmer.
también conocido como el Rey Escorpión, que en el año 3200 a.C. fundó este país a orillas del río Nilo. El Nilo es el río más importante y más grande de África, y era lo más importante que había para los antiguos egipcios, ya que dependían de su agua para poder vivir. En sus paisajes desarrollaron toda su civilización, y en ella construyeron todas sus ciudades. El Nilo era tan importante porque Egipto es un país rodeado de desierto y solamente en sus orillas se podían cultivar alimentos. Pero no solo se utilizaba para agricultura, también servía para pescar y cazar. También lo utilizaban como una gran carretera por la que se transportaban por sus surcos. Transportaban mercancías, alimentos o grandes bloques de tierra para sus construcciones. Por todo esto, el Nilo era considerado un dios. De hecho, los antiguos egipcios tenían cientos de dioses. Algunos tenían cuerpo de persona y cabeza de animal, como la diosa Bastet, que tenía cabeza de leona, o el dios Amgis, que tenía cabeza de chacal. Aunque el más importante fue Trak, el dios del sol, que tenía cabeza de halcón. Los faraones eran reyes en el antiguo Egipto. En 3000 años de historia hubo muchísimos faraones, pero el más famoso fue Tutankamón. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte, y por eso eran enterrados con muchas de sus pertenencias, entre ellos muebles, jarrones, ropa e incluso comida. Creían que así las podían usar en la otra vida. Los faraones, al ser los más poderosos, querían tener las mejores tumbas, y lo consiguieron. Esas impresionantes pirámides fueron construidas como tumbas para los faraones. En su interior hay túneles, tumbas y pasadizos secretos. Cuando morían los cuerpos de los faraones y de algunos nobles eran momificados para conservarlos después de la muerte. Esas son las famosas momias. Las momias se metían en sarcófagos, ataúdes lujosos que estaban cubiertos de bonitos dibujos y jeroglíficos. Los jeroglíficos eran misteriosas escrituras egipcias. El significado de los jeroglíficos era un misterio durante los milenios. Pero hoy, gracias al trabajo de muchos arqueólogos, sabemos traducirlos y podemos entender parte de lo que dicen. La verdad es que todo lo que rodea el antiguo Egipto, o lo que fue, es gran parte de la historia de Egipto. La medicina en el antiguo Egipto se enseñaba en las casas de la vida, adjuntas a los templos. En ellas se realizaban los ciudadanos especiales a los enfermos y se formaba específicamente a médicos por medio de prácticas controladas por los sacerdotes, prácticas que luego aquellos ejercían con la clientela. El conocimiento que tenemos sobre el tema proviene del contenido de diversos papiros. El papiro Edwin Smith, que es el documento quirúrgico más antiguo que se conoce, pues data del siglo XIX a.C. y transcribe conocimientos de una época anterior. El de Evers es una recopilación de textos médicos. El de Laun, que se refiere a la ginecología. El de Hurst, que es un formulario médico práctico. El de Londres, que contiene numerosos encantamientos. También nos ha llegado indicios de la medicina egipcia a través de las ostracas y de recetas copiadas y pegadas por los griegos. Concretamente, Hesi-Ra, que vivió hacia el año 3000 a.C., es considerado el médico más antiguo que se conoce.